Hola familia, me alegra mucho saludarles nuevamente. Yo soy María Fernanda Portacio y quiero darles la bienvenida a este nuevo día que nos permite el Señor para seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Acompáñenme a orar ahí donde se encuentran. Amado Dios, que tu palabra nos transforme, que seas tú, Dios, abriendo nuestros oídos, poniéndolos atentos a tu voz y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, a tu verdad. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30, pero antes de comenzar a leerlo, quiero que hablemos un poco de lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesús viene hablando a las multitudes que le seguían sobre las parábolas del reino. El día de ayer justamente estudiábamos sobre la parábola del sembrador y aprendíamos lo que era en sí una parábola. Una historia lanzada al lado de una verdad que se intenta enseñar. Una forma de relato o historia de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual que se puede asemejar, buscando hacer más sencilla su interpretación a quienes la escuchan. Dicho esto, la parábola que hoy vamos a estudiar es la parábola de la mala hierba o del trigo y la cizaña, como se encuentra en algunas versiones de la Biblia. Vamos a leerla, yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, y dice, versículo 24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla, después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. La cizaña es una planta venenosa, tóxica, familiar al trigo, que es prácticamente indistinguible de él hasta que se forman las espigas. Jesús les estaba presentando este ejemplo que era parte de lo cotidiano para ellos y cercano desde su relación con el campo y sobre todo con un alimento tan común como lo era el trigo. Pero entonces, ¿qué les quería decir Jesús con esta parábola? Y lo que me gusta es que hoy no van a escuchar una interpretación mía, una interpretación personal guiada por el Espíritu Santo, sino que va a ser una interpretación dada por el mismo Jesús, quien estaba enseñándoles. Él va a ser quien va a explicar la verdad que trae este mensaje. Quiero que me acompañen entonces a Mateo 13, ahí mismo donde estábamos, en ese mismo capítulo, pero versos más abajo, en el verso 36, vamos a leerlo desde el 36 al 43. Una vez que se despidió de la multitud, Jesús entró a la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, le respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. En su explicación, Jesús hace claridad en qué representaba cada una de las diferentes figuras de esta parábola. El campo representa el mundo.
La buena semilla representa el pueblo verdadero de Dios, los hijos del reino. La cizaña representa a los falsos creyentes en el mundo, los hijos del mal, quienes, como cizaña entre el trigo, superficialmente pueden parecerse al pueblo verdadero de Dios, pero son aquellos que pecan y hacen pecar. Cada uno de estos elementos son claves para entender la parábola, aún al día de hoy. Es una clara relación entre el bien y el mal, y de cómo ambos habitan en el mismo mundo. Y pensando en esto, recordaba algo que me gustaría preguntarles y que creo que en algún momento, si no lo han pensado, lo han escuchado, y es: ¿alguna vez te has preguntado por qué, si Dios es bueno, existe hoy tanto mal o suceden cosas malas en el mundo? ¿O por qué, si Dios es Dios, no acaba con el mal? Acá está la explicación a esa pregunta. Recordemos que esta parábola es una parábola sobre el reino de Dios, donde la cosecha o el tiempo de cosechar será el momento en el que Jesús regrese por el pueblo verdadero del Padre. El propósito del enemigo al sembrar cizaña entre el trigo era destruir el trigo, pero el agricultor sabio no dejará triunfar al enemigo. Una vez que eso pase, una vez que la cizaña empiece a crecer en el trigo, que la cizaña haya crecido lo suficiente, al igual que el trigo, el agricultor traerá la solución a este problema en el tiempo de la cosecha. ¿Sabes? A veces como iglesia caemos en el error de querer escudriñar para encontrar a aquellos que aparentan ser cristianos pero en realidad no lo son. O para aquellos que hacen mal o que hacen pecar o que pecan, para echarlos al fuego, como si eso fuera una tarea de nosotros, como si nosotros estuviéramos llamados a ejercer ese juicio sobre los demás. Cuando es claro que este trabajo es de Dios, y es de Dios al final de este mundo. Él enviará a sus segadores, a esos ángeles, a que recojan la cosecha y separen el mal del bien, la cizaña del trigo. Y no solo eso, sino que, como dicen los últimos versos, desde el verso 40, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al final del mundo. Hay unas consecuencias. Verso 41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y los que hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Jesús usó esta parábola para ilustrar claramente la verdad, esa verdad de que hay dos mundos, hay dos caminos, hay dos caminos. Distintos destinos, eternos destinos. Un horno de fuego representa un destino y la gloria radiante que resplandecerá como el sol, el otro. Una verdad dura, ¿no? Lo que Jesús explicó a sus discípulos sobre la parábola podría ser angustiante o desesperanzador si miramos el panorama solo desde el punto de vista de lo terrenal. En el mundo vamos a estar habitando, creciendo en medio de la cizaña, como sus hijos, como trigo, como aquella semilla que fue sembrada por el buen sembrador. Vamos a estar rodeados de semillas sembradas por el mal sembrador, por el enemigo. Pero entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestros ojos deben estar puestos en Dios, ir mucho más allá de lo terrenal, así como los de sus discípulos no pueden estar puestos en este campo, en este mundo, sino en el reino, en lo eterno, en la venida de Jesús, donde ese mal será erradicado para siempre, echado al fuego y quemado. Nuestro reto y la pregunta que quiero hacerles hoy es: ¿eres trigo o cizaña? ¿O eres trigo que ha sido ahogado por la cizaña? Delante de ti está el bien y el mal,
la vida o la muerte, como dice la palabra en Deuteronomio 30. Y Dios hoy te dice, elige pues la vida. Oremos en esa dirección. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por el poder que hay en ella y que revelas a nosotros a través de tu Hijo Jesús. En este día oramos, Señor, para que seas tú examinando nuestro corazón esas semillas que hay en nosotros, si son semillas de vida o de muerte, si son cizaña o trigo, si aquello que el enemigo ha venido a poner en el mundo para acabar con la buena hierba que tú has sembrado, con esa buena semilla, con ese trigo, Dios, ha brotado en nosotros. Ayúdanos, Rey, a poner los ojos en tu reino, en lo eterno, a que no nos desesperancemos o agotemos pensando en que el mal que crece alrededor nuestro nos absorbe hasta matarnos, sino que podamos vencerlo con el bien, que podamos permanecer firmes creyendo que al final tú echarás al fuego toda mala hierba. Gracias, Dios, por la esperanza de vida que traes a nosotros. Ayúdanos a permanecer en ti, a resistir firmes hasta tu regreso. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por estar ahí conectados con Isique en casa. Yo quiero invitarlos a que puedan volver a leer esta parábola, que le hagan preguntas a Dios al respecto de esta parábola, que aún entendiendo la explicación que Jesús daba a sus discípulos, porque no la dio a todos, la dio a sus discípulos, no la entregó a las multitudes, la dio a sus discípulos. Pregúntale a Dios como le preguntaron sus discípulos, ¿qué quisiste decir? Explícanos esa parábola y que sea Él quien hable a tu vida en este día. Gracias por estar ahí conectados. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, que puedas seguir replicándola con otras personas, que aún puedas seguir escuchando día a día cada uno de estos estudios, porque sabemos que es de gran bendición. Gracias por escucharnos, por estar ahí todo el tiempo. Y si es la primera vez que te conectas, te animo a que puedas seguir escuchando estos audios porque sabemos que va a ser de mucha edificación en tu vida. Hasta pronto y muchas bendiciones.